Bueno, es un gusto estar aquí el día de hoy para conversar con ustedes sobre gobernanza descentralizada en la cooperación internacional. Si podemos avanzar con la primera diapositiva, por favor. Gracias. Me gustaría iniciar afirmando que la gestión de cooperación internacional implica una serie de acciones complementarias a la búsqueda de recursos, que incluye la definición de estrategias, procesos y procedimientos fundamentales al momento de establecer una relación de cooperación institucional con actores internacionales. El rol de los GATS provinciales en el desarrollo territorial debe contribuir y complementar las iniciativas nacionales y territoriales para el logro de objetivos de la planificación. Para ello, es imperante comprender que como producto del nuevo marco normativo se ha generado un modelo de gestión territorial que propone un nuevo gobierno provincial, es decir, un gobierno provincial que no solo ejecuta la política pública local, sino que también lidera y articula los procesos territoriales con los demás actores locales. La cooperación descentralizada es una modalidad de cooperación de fundamental relevancia para la gestión de los GATS provinciales. Las oportunidades que tiene el Ecuador en materia de cooperación descentralizada son amplios, por lo que los territorios deben contar con procesos de gestión de la cooperación, la internacionalización, en este ámbito que se refiere al relacionamiento establecido entre gobiernos subnacionales, así como toda la acción internacional promovida desde el gobierno local que posiciona el territorio a nivel nacional. Diapositiva 3, por favor. Gracias. Una estrategia de acción internacional son los motivos por los cuales las acciones pueden generar beneficios en términos de la cooperación o la inversión, favoreciendo a los socios locales involucrados, vinculados a lo establecido en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GATS provinciales y conforme lo establece la normativa nacional. Se presenta como una propuesta del modelo de gestión por procesos, la cual plantea una estructura base para la conformación del orgánico funcional y, por lo tanto, para el funcionamiento de los procesos a cargo de la gestión de la cooperación internacional en los GATS provinciales. Se necesita una línea de base para gestionar no solo la obtención de recursos financieros y asistencia técnica, sino también la consecución de beneficios adicionales a favor de los territorios, como el posicionamiento de los GATS provinciales en el escenario internacional, el fortalecimiento de relaciones a través de modalidades de cooperación como la descentralizada, la consolidación de hermanamientos y redes de cooperación multinivel y la oportunidad de liderar la construcción de agendas territoriales de cooperación vinculadas a los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, entre otros. Cuando en la Constitución, la siguiente por favor, cuando en la Constitución del Ecuador se establece que todos los niveles de gobierno subnacional tienen como competencia exclusiva la gestión de la cooperación, se abrió un espacio de expectativas que 12 años más tarde no ha desembocado en una mayor cooperación directa en los procesos de desarrollo local. El dato más problemático en este sentido se refleja en los montos de cooperación que se ejecutan por los gobiernos subnacionales, incluyendo municipios, juntas y asociaciones, o mancomunidades inclusive. Como puede observarse en la diapositiva, según la información de la Cancillería, los GATS manejarían alrededor del 10% de los fondos de cooperación, con excepción del año 2019, que subió al 17%, pero es un año y en el año 2020 que se reduce a su mínimo apenas a un 3.64% de la cooperación. En este contexto y con estos datos en mente, hablar de la gobernanza descentralizada de la cooperación es necesario. El cambio de gobierno puede ser una oportunidad para revisar los mecanismos de articulación de la gestión de la ayuda al desarrollo. El interés por una mayor eficacia de la ayuda da lugar a importantes modificaciones en el actuar de los países y los organismos de cooperación, lo que permitió sumar en la arquitectura de la cooperación a nuevos actores, entre ellos los gobiernos locales y las asociaciones comunitarias, como aparece, por ejemplo, en las declaraciones de Accra y de Addis Abeba. La siguiente diapositiva, por favor. En este contexto y con estos datos en mente, hablar de la gobernanza descentralizada de la cooperación es necesario. El cambio de gobierno, está repetido, el interés por una mayor eficacia de la ayuda da lugar a importantes modificaciones en el actuar de los países y los organismos de cooperación, lo que permitió sumar
en la arquitectura de la cooperación a nuevos actores. Así se incorporan en el éxito de la cooperación descentralizada, la cooperación sur-sur y la triangular, que expresan las posibilidades de compartir experiencias y capacidades, no solo recursos. Con toda la implementación de estas nuevas formas en nuestro país es muy baja. Por ejemplo, en la base de datos de Cancillería solo aparecen 2 proyectos de cooperación triangular. Siguiente diapositiva, por favor. La cooperación descentralizada muestra una mayor dinámica. Es la que se origina en gobiernos subnacionales y en proyectos de interés local mediante hermanamientos o acuerdos específicos para su desarrollo. En este tipo de cooperación se destaca el aporte de las comunidades autónomas de España, pues 234 proyectos de cooperación descentralizada, 224 provienen de las autonomías. Ello es posible en una estructura descentralizada de cooperación como la española, que además de contar con el ente nacional, la Agencia Española de Cooperación, AECIR, reconoce a las autonomías la posibilidad de realizar paradiplomacia y de canalizar el apoyo desde lo local en España hacia lo local en su zona de influencia, dentro de una política de hermanamiento que asume también los vínculos culturales e históricos de nuestros pueblos. Siguiente, por favor. Es necesario, para abordar el tema de la gobernanza descentralizada en nuestro territorio, hablar de cooperación. La gobernanza como mecanismo de articulación de los actores del sector público supone necesariamente modelos de gestión abiertos y espacios concretos de vinculación. La aspiración constitucional implicada en la mención de la competencia de cooperación como competencia exclusiva, la implementación de un sistema descentralizado para esta competencia. Pero no basta con una norma constitucional, que debería ser de vigencia inmediata, porque el sistema institucional para la cooperación lamentablemente se concibió de manera centralizada. Podríamos considerar como hipótesis que la cooperación mantuvo 2 objetivos de política: la política de la descentralización y la política de la soberanía nacional. En la práctica, ganó la necesidad del gobierno central, lo que no se reflejó en una estructura institucional para la cooperación que se expresaba principalmente en la Secretaría Técnica de la Cooperación Internacional, la CETESI. Recordemos que se creaba el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional y se creó como un mecanismo para contribuir al logro de las prioridades de desarrollo. En su diseño original, en el año 2007, dicho sistema tendría un Consejo Directivo de Cooperación Internacional y como brazo ejecutor a la Agencia de Cooperación. En el año 2010, el CODSI se convertiría en COSI y pierde la apelación a lo directivo, pasando a ser más un organismo de asesoría y consulta. Y la GESI en Secretaría Técnica, la CETESI. Este esquema cambiaría en el año 2016, desapareciendo la agencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores retoma entonces esta gestión. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la gobernanza, nos interesan los consejos previstos. El CODSI solamente tuvo una reunión para aceptar el cambio de estructura y de nombres en el 2010. Es decir, el espacio previsto para discutir y generar políticas de cooperación no tuvo ninguna operatividad. Del espacio del COSI puede decirse algo parecido. Como participantes de los gobiernos provinciales, el CONGOPE solo participó una vez en un periodo de 6 años. La experiencia del espacio del Plan de Fortalecimiento Institucional para el fortalecimiento de la competencia que ha convocado a esta feria es muy interesante. La articulación de Cancillería con las asociaciones de gobiernos locales, la AME, la CONAGOPARE y el CONGOPE muestra la potencialidad de estas alianzas y puede ser perfectamente el germen para una gobernanza distinta a nivel nacional. Proponemos para lo local, relevar y fortalecer las capacidades de nuestros gobiernos provinciales, pues la gobernanza de la cooperación es un espacio propicio para que ellos funcionen como gobierno intermedio, como articulador del sistema de cooperación internacional para promover la internacionalización en el territorio. Cabe recordar que antes del 2008 se tuvieron ya avances muy importantes en la gobernanza local de la cooperación, inspirados en los acuerdos de París y de Monterrey. Se planteó en el Ecuador la iniciativa de articulación de redes territoriales del PNUD, que fomentó mecanismos de articulación en varias provincias para construir agendas de cooperación de los territorios. Se buscaba que municipios, la academia local, las organizaciones comunitarias, las delegaciones de los ministerios, los posibles beneficiarios de proyectos de cooperación puedan integrar propuestas conjuntas o al menos propuestas coordinadas de cooperación
y presentarlas como territorios, lo que daría mayor fuerza a sus propuestas ante los posibles cooperantes que también participaban en esas mesas. El rol de los gobiernos provinciales en estas mesas de trabajo era el de aportar en la articulación de la Agenda Provincial de Cooperación. Con este modelo en mente, plantear un programa de gobernanza de los territorios donde prevalezca la voz de ellos en las negociaciones con la cooperación bilateral o multilateral, fue muy importante. Y la última, muchísimas gracias por la invitación, por este importante espacio de debate y de reflexión, y nuestra invitación para aunar esfuerzos para que la cooperación pueda canalizarse de la mejor manera a los procesos de desarrollo local mediante mecanismos de gobernanza eficaz. Muchísimas gracias.